Entonces, muy buenos días a todos los presentes y a todos los que van a ver la grabación de este video. El día de hoy vamos a ver el método Simplex, más que nada la fase 1 y fase 2. Ya nos vamos de lleno con la formulación, más que con la intuición y todo el proceso que hay detrás. Y vamos a ver hoy día si es que alcanzamos dos preguntas. La pregunta 1 es un modelo, aplica el método Simplex. Y la pregunta 2 ya va asociada a un verdadero y falso para repasar algunos conceptos que fueron vistos en clase. Entonces, primero pasemos con cómo era este método. Es un método iterativo. Pasábamos de una formulación del problema a una formulación estándar, con m filas que estaban asociadas a las restricciones y n columnas asociadas a las variables. Por eso después nosotros decíamos como n menos m variables van a ser no básicas y m van a ser básicas. Y acordábamos decir que las no básicas eran las que se iban a hacer cero y las básicas eran las que iban a tomar un valor. Y ahora teníamos cómo iba a ser la formulación de este método simple. Nosotros podíamos escribir este vector de variables básicas como b a la menos 1 por b menos b a la menos 1 por an por x. Y recuerden que b era la parte de la matriz de A que estaba asociada a los coeficientes, a las variables básicas. Y n se hablaba de variables no básicas. Sub n es como no, asociado a variables no básicas. Bueno, y en forma resumida, ya que nosotros podíamos decir como, oye, pero las no básicas, ¿se acuerdan que la mnemotecnia que dijimos era no básicas? Así como un no, son las que se van a hacer cero. Entonces, esto lo podemos hacer cero, todo este término, y nos va a quedar que xd va a ser igual a b a la menos 1 por b. Ya, esto es solamente un repaso porque lo vamos a utilizar durante el ejercicio. Y los costos reducidos que iban a ser la cantidad que yo voy a mejorar mi función objetivo por cada unidad que aumente, que incremente mi variable no básica. Y también podíamos escribir el problema de optimización en función de las variables básicas y las no básicas. Ya, entonces ahora vamos a ver, bueno, estos eran los pasos que los vamos a ir viendo. La verificación, la iniciación, que es partir de una base, que se le dice base porque es el punto en lo que vamos a partir. Después, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer el test de optimalidad. Por eso parte en 1, porque es la fase 1, que es el criterio de entrada. Después nosotros decíamos ya, finalmente vamos a definir qué variable entra. Y después aplicábamos la fase 2, que es el criterio de salida. ¿Qué variable sale? Si yo voy a entrar una variable no básica que es 0, la voy a entrar a mi base, va a dejar de ser 0, pero una tiene que salir. Y después vamos a actualizar. O sea, vamos a actualizar nuestra variable básica y no básica, calcular el óptimo y determinar. Ya, entonces tenemos la pregunta 1. Aquí hay un enunciado, pero lo saqué porque la idea es centrarnos en el método Simplex. Entonces, les voy a dejar propuesto que ustedes hagan el modelo de programación lineal, que hagan el análisis gráfico, y ya vamos a pasar al Simplex. Entonces tenemos el modelo de optimización, que va a estar dado por la minimización de 2x2 menos x3. ¿Sujeto a qué restricciones? x1 menos 2x2 más x3 mayor o igual a menos 4, x2 más x1 más x2 más x3 menor o igual a 9, después 2x1 menos 2x2 menos x3 menor o igual a 5, y x1, x2 y x3 mayor o igual a 0. Aquí tenemos una variación a todos los problemas que hemos trabajado anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos tres variables de decisión, x1, x2 y x3. Después tenemos restricciones del tipo mayor o igual y menor o igual. Anteriormente solo habíamos trabajado con menor o igual. En este caso vamos a ver cómo pasamos de una restricción, de una desigualdad a una igualdad con variables de holgura para el caso de mayor o igual y el caso de menor o igual. Entonces, ¿qué vamos a realizar primero? Bueno, nosotros sabemos que tenemos el siguiente problema a resolver, y lo primero que hacemos es verificar si es que corresponde a la formulación estándar que han visto en clases, que en donde nosotros tenemos que activar estas restricciones. ¿Y cómo las hacíamos? Era añadiendo variables de holgura. Ya, entonces, ¿quién me puede decir para la primera restricción? En donde tenemos un mayor o igual. La variable de holgura que vamos a añadir, que va a ser no negativa, va a ser añadida con un coeficiente menos 1 o más 1. Es decir, yo voy a sumarle esta variable o se la voy a restar.
Vamos, ustedes pueden. Corrieron para venir al auxiliar, así que a la ayudantía. Ya. ¿Puede ser restar? ¿Ya? Restar, dice Tomás. ¿Por qué? Porque es, porque es mayor o igual. ¿Ya? Pero ¿cuál es la lógica detrás? Nosotros estamos añadiendo una variable de holgura y aquí nos dice este mayor o igual, nos dice que nos está sobrando de un recurso, ¿cierto? Entonces yo voy a restarle esta variable de holgura que es no negativa para así poder activar esta restricción. Así que súper bien, Tomás. Entonces, ¿cómo quedaría este problema? Nosotros vamos a añadir una variable de holgura, la vamos a tener que restar porque nos está sobrando de la primera restricción. A la segunda restricción, nosotros les vamos a añadir, porque nos falta de este recurso. Si ustedes se fijan, tenemos un menor o igual, añadimos un x5. Después tenemos la tercera restricción, que también es con un menor o igual, por lo que añadimos otra variable de holgura, que va a ser x6. La idea es que estos subíndices pueden ponerle, no sé, y, z, t, lo que sea, lo que ustedes quieran, pero que estén correlativos al anterior, para que sea más fácil trabajar cuando ustedes empiecen el método simple. Y finalmente tienen que agregar las restricciones de no negatividad. Tendríamos que x1, x2, x3, x4, x5 y x6 sean mayores o iguales a 0. Super. Entonces ya tienen el problema de formulación estándar. Después, ¿qué van a pasar a hacer? Bueno, pasan con la fase 1, que es el criterio de optimalidad. Y esto se ve en determinar qué base, o sea, qué variable no básica va a entrar a mi base. Entonces, nosotros vamos a partir desde un punto. Recuerden que el método simplex va recorriendo el poliedro por todos los puntos extremos o vértices. Entonces, partimos desde un punto que en este caso siempre se asocia al de la variable de holgura. Entonces vamos a decir que primero describimos nuestra matriz A. Entonces vamos a sacar todos los coeficientes que acompañan a estas variables. En este caso decimos ya, ¿cuál es el coeficiente que acompaña x1? 1. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña x1 acá abajo? 1. Y en la tercera restricción, ¿cuál es el coeficiente que acompaña x1? 2. Después hacemos lo mismo, menos 2, más 1, menos 1, después 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1. Después nos pasamos al x4. Sería menos 1, 0, 0, porque no está la variable x4 en la restricción 2 y en la restricción 3. Pero si nosotros evaluamos x5, en la restricción 1 no está, entonces por eso es 0. En la restricción 2 sí está, ahí está, por eso se pone un 1. Y en la restricción 3 no aparece. Nuevamente se escribe un 0. Lo mismo con x6, 0, 0, 1. Y así vendríamos la matriz A, que es la matriz correspondiente a los coeficientes de nuestra restricción. Entonces, ¿cómo se vería la matriz de las variables básicas? Nosotros vamos a definir, recuerden, m variables básicas. Vamos a escribir m variables que van a ser básicas. Y n menos m que van a ser no básicas. ¿Qué significa que no sean básicas? Que las voy a igualar a 0. Estas van a ser las no básicas. Y m son las restricciones. ¿De acuerdo? ¿Cuántas restricciones tenemos? 1, 2, 3. Entonces vamos a tener 3 variables básicas para este problema. ¿Y cuántas variables no básicas vamos a tener? Bueno, van a ser n, que eso tenemos 6, 6 menos 3. Esas van a ser mis no básicas. Ya, súper. Entonces, en este ejercicio, nosotros definimos como nuestras variables básicas x4, x5 y x6. Ustedes van y identifican, ahí está, identifican acá, que esto va a ser x4, bueno, lo escriben así, este es x1, este es x2, este es x3, este es x4, x5 y finalmente x6. Ya. De aquí ustedes dicen, bueno, yo voy a identificar que esta va a ser mi matriz básica. Es decir, la van a particionar. Van a particionar su matriz A en una parte básica y una parte no básica. ¿Cómo definen?
tres variables básicas, en este caso x4, x5 y x6, ¿cuáles van a ser mis variables no básicas? Aquellas que no estén dentro de mis variables básicas. Entonces, esta es mi matriz de las variables básicas, y ahora lo que hacemos es determinar la inversa. Ya. Entonces, nosotros definimos acá que vamos a tener nuestra matriz menos 1. ¿Vieron el video que les subí sobre cómo identificar la inversa de una matriz? 0, 0. ¿Sí? ¿O quieren hacerla? Porque esta igual es fácil, pero podemos hacerla para la siguiente. Bueno, lo que hacíamos para invertir una matriz era usar el método de Gauss, en donde nosotros igualábamos esta a una matriz identidad, y íbamos haciendo operaciones lineales por las filas hasta transformar la matriz a la identidad, y aquí nos quedaría la matriz inversa. Ese es el método. Y si ustedes se fijan, esta ya está casi lista. Si nosotros ponemos aquí la matriz identidad, recuerden que la diagonal tiene unos y en el resto 0. La única operación que nos quedaría para transformar la matriz B en la matriz identidad sería multiplicarla por menos 1 al inicio, ¿cierto? Entonces yo hago esto, parto de aquí y digo ya, ¿cómo transformo mi matriz B, que sería esta de acá, en la matriz identidad? Bueno, aquí me faltaría multiplicar por menos 1. Si multiplico por menos 1 acá, el otro lado también se ve afectado. Y aquí nos quedaría la matriz identidad, y aquí estaría la inversa de la matriz B, que resulta ser la misma. Ya, entonces tenemos eso listo. ¿Y ahora qué hacemos? Pasamos a determinar el valor de las variables básicas. Ya, pero igual ustedes pueden ver cómo se verían las variables no básicas. Recuerden que si nosotros particionamos esta parte de la matriz como las variables básicas, o sea, como la base de las variables básicas, el complemento de la matriz, que no resulta ser de las variables básicas, va a ser la matriz de las variables no básicas, en rosado. Ya. Entonces, así se vería la matriz de las variables básicas, la matriz de las variables básicas a la inversa, y la matriz de las variables no básicas. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, sí. Súper. Entonces ahora simplemente aplicamos la ecuación asociada a cómo se verían estas variables básicas en sí. Está dada por la matriz básica a la menos 1 por el vector b. Entonces, recordemos que nuestro problema era de la siguiente forma. En este caso, el vector b sería lo que está a la derecha de nuestra ecuación. Ya. Entonces, como definimos ya la matriz b a la menos 1, nosotros podemos simplemente multiplicar esta matriz por este vector, que este es de 3 por 3 y este es de 3 por 1. Nos calzan filas y columnas para multiplicar. Y finalmente obtenemos que nuestro xb está dado por 4, 9 y 5. Ya, entonces nosotros decimos, acuérdense qué era este número. Esto está asociado a, este estaría asociado al x4, este sería el x5 y este sería el x6. Súper. Ya, entonces ahora procedemos a determinar el costo reducido, y nosotros que decíamos que este J estaba asociado a las variables no básicas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos analizar si nosotros incrementamos el valor de algunas de nuestras variables no básicas, cuál de estas entraría a la base, dado que aumenta el valor de la función objetivo. En este caso, como nosotros queremos minimizar, ese es nuestro objetivo, ¿cuál de estas variables minimiza, hace más pequeño el valor de la función objetivo? Y entonces nosotros decimos, ya, si esta es nuestra base, nosotros ¿qué vamos a analizar? Los CJ asociados a las no básicas, que serían x1, x2, x3. Entonces, recordemos el problema, y nosotros partimos diciendo ya. Entonces, el costo reducido de la variable 1 está dado por 0, porque en mi función objetivo, el costo asociado dice que es 0. Menos el costo asociado a mis variables básicas. Mis variables básicas, recuerden que son x1, x4, estas son mis variables básicas, x5 y x6.
De hecho está arriba, anotado, lo siento. Ahí lo tienen de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a buscar los coeficientes que aparezcan en nuestra función de costos de estas variables. X4 no está, por ende, se asume que es 0. X5 tampoco está, por ende también se le pone un 0. Y finalmente X6 tampoco aparece, 0. Este costo de las variables básicas va a ir cambiando a medida que ustedes vayan cambiando la base. Ya. Entonces después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por b a la menos 1 y por la columna asociada a la matriz A correspondiente a la variable 1, que sería toda esta columna de acá. Ya, súper. Y lo mismo para el C sub, la variable básica, la variable no básica 2. Entonces tenemos aquí que está el costo asociado a la variable no básica 2, que sería de 2, después menos el costo de la variable básica 0, 0, 0, por b a la menos 1, ya la tenemos, por A2, que sería la columna 2 de esta matriz A. Menos 2, 1 y menos 1. Súper. Finalmente hacemos lo mismo para la variable no básica 3, en donde nosotros tenemos aquí el C sub J, que es el costo de la variable no básica 3, y nosotros lo buscamos en nuestra función de costos. En este caso es de menos 1. Y nosotros nuevamente multiplicamos por 0, 0, 0, que es nuestro costo de las variables básicas transpuestas, por la matriz básica la menos 1, por la columna de esta matriz A asociado a la variable básica, a la variable no básica 3. Ya, que sería 1, 2, 3. Esta, y esto nos da un valor de menos 1. Estaba leyendo los mensajes que me enviaron y ya. Entonces, este sería el criterio de entrada. Estamos viendo qué variable entra. Ya. Entonces ahora vamos a ver que ya, como hay un costo reducido negativo, no estamos en un óptimo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Quién sabe por qué no estamos en un óptimo? Porque estamos minimizando y al ser negativo y evaluarle la función objetivo está como restando, por lo tanto está minimizando. Entonces puede seguir restándole a la función y mejorando su valor. Súper. ¿Y en cuánto podría mejorar su valor? En el costo reducido que tiene. En 1 en este caso. Bueno, ya, lo mismo que nos dice Rosario, está anotado en pantalla. Entonces, notamos que existen costos reducidos menores o iguales a 0. Entonces, esto nos indica que puede aumentar el valor de una variable no básica. En este caso, aumentaría el valor de la variable no básica C3, o sea, X3, de modo que pasaría a ser básica. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando esta variable de nuestras variables no básicas y le estamos metiendo en nuestra base, y nosotros con esto estamos disminuyendo el valor de la función objetivo. En cuanto esta disminución es de el costo reducido que hemos calculado por cada unidad que aumentemos de la variable xy. En este caso sería, vamos a disminuir el valor de la función objetivo en menos 1, o sea, vamos a disminuir el valor de la función, sí, vamos a disminuir el valor, y como nosotros queremos minimizar, estaríamos mejorando el valor. O sea, dicho de otra forma, para que se entienda, nosotros queremos disminuir el valor de la función objetivo. Nosotros nos planteamos eso como nuestro objetivo principal. Y nosotros, si ingresamos esta variable x3 a nuestra base, lo estaríamos cumpliendo, y esta disminución será de 1 por cada unidad que aumentemos la variable x3.
Ya, entonces podemos elegir cualquier variable que cumpla este criterio para el caso de minimizar. Y el caso de maximizar lo vimos en la clase pasada. Y ahora, por convención, lo que vamos a hacer es escoger la más negativa, porque intuitivamente va a mejorar la función objetivo más rápido. Ya. Ya, entonces lo que hacemos es que aquí se aplica el criterio de entrada, vamos a entrar a la variable con costo reducido negativo. Entonces entra x3 a la base. Ya. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar cuál variable va a salir. Entonces vamos a calcular la dirección de descenso dada por la matriz básica, y esta va a estar dada por la siguiente formulación. Ya, va a ser de a la menos 1 por la columna que va a entrar a la base. En este caso, nosotros tenemos nuestra matriz B a la menos 1 por la columna que entra a la base, y esta multiplicación nos va a dar la dirección de descenso. Ya. Y ahora vamos a aplicar el criterio que corresponde a el mínimo de esta dirección mayor a 0 de los x de y partido en la dirección sub i. ¿Qué estamos diciendo aquí? Es la intuición que ustedes sacaron de la clase y la demostración que se les realizó, era que nosotros lo que estamos haciendo es hacer la variable básica 0. Vamos a hacer estas variables básicas, alguna de las variables básicas 0. Y vamos a buscar aquella que se hace 0 más rápidamente. Entonces, de todas estas variables básicas posibles, nosotros vamos a decir ya, vamos a determinar cuál de estas va a entrar a la base bajo el criterio de hacer, el mínimo posible de x de y dividido en la dirección de S. Entonces recordemos que las variables básicas están determinadas por xb por b a la menos 1 por b. Y esto nos dio un valor asociado de ello. Aquí lo voy a anotar. x4 vale 4. x5 vale 9 y x6 vale 5. Super. Entonces, de esta forma, nosotros habíamos determinado también la dirección de descenso, que era menos 1, 1 y menos 1. Y ahora simplemente nosotros vamos realizando la división y determinamos, y ojo con eso, tiene que ser para este valor positivo. Y entonces nosotros concluimos que en este caso la variable 5 va a entrar a la base. ¿Por qué? Aquí se la voy a explicar. Aquí dice xb2, pero recuerden que es la posición 2 de su matriz básica. Sería 1, 2, x5. Nosotros vamos a escoger aquellas direcciones que sean positivas. Aquí nosotros vemos que la dirección asociada al x4 es negativa, al igual que la dirección 6. Por ende nos quedaría la dirección 5. O sea, asociada a la variable 5. Y finalmente nosotros vamos haciendo la división de forma de encontrar el mínimo posible, solamente usando los positivos, que en este caso sería el 5. Y ahí tenemos, que sería de 9. Entonces, nuestro criterio de salida va a ser seleccionar aquella base correspondiente a esta variable x5. Entonces nosotros decimos, va a entrar x3, ¿y cuál va a salir? x5. Entonces así nosotros tenemos el criterio de salida, y ahora vamos a hacer la actualización. Hay una pregunta por el chat que dice, ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Esta es la parte de la actualización del problema, en donde x5 abandona la base y esta va a ser reemplazada por x3. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que seguir el método y
que no se les confundan las matrices, va a entrar en el mismo lugar en el cual sale la otra variable. Entonces, esta variable, x5, va a salir y x3 va a entrar. Entonces nuestra matriz básica ahora va a estar vista por x4, x3, en este caso, ahora la cambiamos, ya no es x5 y x6. Ya, y esto nosotros teníamos por convención que el valor de las variables básicas es igual a b a la menos 1 por b. Y este es nuestro b. Sí. Entonces nosotros multiplicamos y nos queda que el xb es de 13, 9 y 14. Y esto nosotros lo volvemos a escribir en nuestro vector considerando todas las variables básicas y no básicas. Recuerden que nosotros tenemos en este caso que este es nuestro x4, este es nuestro x3 y este es nuestro x6. Por ende, si ustedes lo ordenan, asumiendo que las demás son 0, el x1 sería 0, x2 0, x3 es 9, x4 es 13, x5 es 0 y x6 es 14. Y en orden. Por eso es súper importante el orden y todas estas convenciones que hacemos. Y ustedes después van a evaluar este punto en la función objetivo y les va a dar que el óptimo es de z igual a menos 9. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Queda la parte de volver al paso 2. Hay que revisar que todos los costos reducidos sean mayores o iguales a 0. Y esta parte la podemos hacer en conjunto, se la había dejado propuesto, pero igual creo que es importante que veamos ahora cómo se determinan estos costos reducidos. Voy a conectar mi tablet para este lugar. ¿Me dan un momentito? Al tiro lo voy a continuar, ¿ya? También tengo una pizarra detrás, pero creo que no se vería muy bien. Ya, ¿hasta ahora alguna duda o consulta? Ahí me dice que ya está conectada, ¿se ve? Siguen ahí. Por lo menos a mí todavía no me carga. Ah, ya. Super. Entonces, esperemos un rato. Gracias por responder. Y mi iPad no es tan viejita, así como... otra cosa. ¿Aún no? No. No, todavía no. Por eso más que nada yo hago como las PPT, porque siempre como me aparecen problemas con compartir. Bueno, pero es revisar que los costos reducidos sean todos mayores o iguales a 0. Y en este caso, ¿por qué estaríamos dentro de un óptimo?
La respuesta es porque nosotros, como nuestro objetivo es minimizar, en este caso, el valor de la función objetivo, no, al tener los costos reducidos estaríamos incrementando el valor de esta función objetivo. Por ende, del punto en que el punto en que determinamos que los costos reducidos sean mayores o iguales a 0, sería un óptimo. Pero eso se comprende, ¿cierto? No es necesario que lo haga. Porque lo haría, pero mi tablet no me acompaña. Lo estoy intentando para que vean. Ya, bueno. Entonces, finalmente, lo que les decía, si nosotros verificamos que los costos reducidos son todos mayores o iguales a 0, habremos llegado al óptimo por medio del método simplex, que es tener el criterio de entrada, criterio de salida, actualizar la base y finalmente corroborar que efectivamente sean óptimos. En el caso de minimizar, necesitamos que todos los costos reducidos sean mayores o iguales a 0, y en el caso de maximizar, que todos los costos reducidos sean menores o iguales a 0. ¿Por qué iguales? Porque estaríamos dentro de un punto en que no mejoramos ni empeoramos la función objetivo, el valor de la función objetivo. Ya. Entonces ahora vamos a la pregunta 2, que esta es un poquito más rápida, verdad y falso, ustedes me comentan. Entonces, responda a las siguientes afirmaciones sobre el uso del método simple. Sofía, una pregunta. ¿Sí? ¿Estás compartiendo pantalla o algo? Sí. Sí, lo siento, ahora se ve. Antes parece que Sí, ya súper, ya. ahora sí. Ya, entonces voy a volver ahí un poquito antes. Entonces, lo siento. Claro. Entonces, para los que todos no vieron esto, pero ¿qué hacíamos ahora? Entonces tenemos dijimos ya, va a entrar a la base X3, va a salir X5, esto lo hicimos mediante la dirección de crecimiento, y finalmente obtuvimos que entra y sale tal cosa. Entonces, ¿qué había que hacer? No dejarlo ahí, había que corroborar que los costos reducidos efectivamente estén mejorando el valor de mi función objetivo. En el caso de minimizar, nosotros queremos hacerla lo más pequeña posible. En el caso de maximizar, lo más grande posible. Por ende, si nos encontramos en el problema de minimizar, los costos reducidos tienen que ser todos mayores o iguales a 0. Entonces, todos mayores o iguales a 0. Eso sería lo importante del problema. Y esto para el caso de minimizar. En el caso de maximizar, queremos que todos los costos reducidos sean menores o iguales a 0. ¿Por qué? Porque era de forma análoga, teníamos que hacerla lo más chica posible y en ese caso ya estaríamos empeorando el valor de la función objetivo. Ya, entonces nosotros verificamos que estos costos reducidos son todos mayores e iguales a 0 y de esta forma llegamos a un óptimo por medio de este método simplex. Y que estaría dado por, y esto es lo más importante, ustedes siempre tienen que ponernos su solución, que sería X, sería con todas las variables dadas por el problema y las variables de holgura, y además el valor óptimo. Y junto a ello, la interpretación. Muchos de ustedes en la actividad 1 se olvidaban de la interpretación y solo ponían lo que aparece en pantalla. X tanto, Z tanto. Pero siempre tienen que comentar cuánto es el valor, o sea, cuál es la interpretación que le dan. Por ejemplo, si, no sé, X hubiera sido, X1 era la cantidad de de hamburguesas a comer, y X2 sea la cantidad de ensaladas a comer, y X3 sea la cantidad de comida de casa a comer. Ustedes tienen que decir, no, 9 comidas de casa se deberían comer para minimizar tanto, 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 con toda la interpretación. Y esto entrega un valor óptimo de menos 9 unidades de felicidad. Así. Ya. Entonces, la pregunta 2. Responda a las siguientes afirmaciones sobre el uso del método simplex en un problema de minimización en forma estándar. ¿Son verdaderas o falsas? Justifique su respuesta o dé un contraejemplo. Partamos con la primera. La variable que entra a la base no puede salir en la siguiente iteración de un simplex.
¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? Aquí lo que le está diciendo es como, ustedes están aplicando el método simplex y determinaron, porque en el caso de minimizar, que había una variable con costo reducido negativo, ¿cierto? Que si ustedes incrementaban el valor de esta variable no básica, la hacían más positiva, el valor de su función objetivo iba a disminuir en CJ barrita unidades, ¿cierto? Entonces, ustedes decidieron decidieron hacer que entre a la base. Dijeron ya, esta variable va a mejorar el valor de mi función objetivo. La voy a hacer entrar a la base. ¿Ya? Y le están diciendo acá que esa variable que ustedes hacen entrar no puede salir en la siguiente iteración. Yo creo que es falsa. No he hecho un ejercicio que me pase, pero tengo entendido que es falsa, por ejemplo, si llega a pasar, porque en el método no es obligación que cuando ingresamos una variable sea la con como mejor costo reducido, digamos, con el mayor magnitud. Entonces puede ser que si metemos una variable que quizá no es la que tiene el mejor costo reducido, eh, puede ser que quizá esa sea la misma variable que salga después. Súper, eso No es. sé. Sí, está muy Creo. correcto. Ah, Sí, está buenísimo. correcto. Lo mismo que dijo nuestra compañera. Nosotros elegimos intuitivamente aquella variable con, o sea, la más negativa en el caso de minimizar, o sea, sí, en magnitud, la magnitud la más negativa, y en caso de maximizar también elegimos la más positiva, porque intuitivamente hace que mejore el valor de la función objetivo más rápidamente. Pero ¿qué pasa si yo no elijo esa y elijo una? Por ejemplo, en este caso hubiéramos elegido, en este mismo caso, en vez de elegir, no, aquí solo podríamos elegir C3, pero en el caso de los ayudanteados, habían dos posibles opciones. En el caso de que nosotros tengamos más de una opción por elegir, y hacemos entrar aquella que no es intuitivamente en magnitud la más grande, vamos a posiblemente la podamos sacar. No es una obligación de que se quede ahí en la siguiente iteración. Entonces, como dijo la compañera, la primera sería falsa. Si una variable entra a la base, no hay nada que impida que salga. Método simplex solamente te da criterios de entrada y de salida. No te dice que si se entra, tiene que quedar. 2. El método simplex encuentra una solución con costos reducidos no negativos. No sé si alguien más quiere responder, pero según yo, es más como un depende, porque depende de cuál es la función objetivo. Como si estamos minimizando, la idea es que no quede ninguna negativa, porque si queda una negativa significa que podemos seguir mejorando el valor. Eso entiendo yo. Y si estamos maximizando, entonces sí puede, o sea, entonces la idea es que efectivamente quedan todas negativas porque las negativas van a bajar el valor y las positivas van a aumentarlo, así que es como al revés. No sé cómo me silencié, pero está correcto lo que dices, pero ojo con lo que te están preguntando. Aquí te preguntan si el método encuentra siempre una solución con costos reducidos no negativos. Tú me comentas como, depende de lo que queramos hacer, porque si queremos minimizar o maximizar, voy a intentar, en este caso estamos en un problema de minimización, recuerden. Queremos que los costos reducidos para el óptimo sean mayores o iguales a 0. Pero durante el método simplex, lo que va a ocurrir es que vamos a tener costos reducidos negativos con una base asociada al óptimo, pero siempre podemos encontrar otra base, tal que la solución tenga costos reducidos no negativos. ¿Respondí como a la confusión? ¿Sí? Porque recuerden que en minimización lo que queremos encontrar es que los costos reducidos sean mayores o iguales a 0. De esa forma vamos a estar en un óptimo, dado que no vamos a poder mejorar el valor de la función objetivo, dado que queremos minimizar.
Pero nosotros siempre vamos a poder encontrar una base tal que los costos reducidos sean no negativos. Eso está por hecho. El caso especial es cuando nosotros queremos el óptimo, ahí recién podemos decir que queremos que los costos reducidos sean negativos. O sea, sean no negativos. Para el óptimo son no negativos. ¿Se comprendió? Pero eso es como independiente de si es maximizar o minimizar. No, Como no. que si estoy... Aquí te están dando para un problema de minimización. Sí o sí es minimización. Si se responde a las siguientes afirmaciones sobre el uso, chuta, ya. es en un problema de minimización. Como que estamos enfocados solo en minimizar. Ya, no había cachado esa parte. Lo siento. Ya, super. 3. El método simplex termina en una solución con CJ igual a 0 para XJ, variable no básica, si existen múltiples soluciones óptimas. Estás más capciosa. Y esto lo vieron en clases con la profesora. Y de hecho me pidió como hacer un ejercicio como de esto. Ya. Bueno, es que nadie más habla ya. Pero, según yo, o sea, para X. Sí, ya, sí. Yo entendí que sí, cuando son múltiples soluciones, o sea, no es como que tengan que ser todos los costos reducidos a 0, pero basta con que haya uno 0 para que hayan como infinitas soluciones óptimas, factibles. Súper, te sacaste un 7. Ya, yo creo que te estás lista para el postulado. Ojalá. ¿Qué nos dice aquí? Por ejemplo, aquí nos está diciendo que una variable no básica tiene un costo reducido igual a 0. Entonces, ¿qué podemos determinar al respecto? Bueno, nosotros podemos decir si incrementamos su valor de esta variable, o sea, la hacemos más positiva, o sea, la hacemos positiva, independiente de eso, nuestra función objetivo va a seguir valiendo el mismo valor, porque va a incrementar en 0 unidades, ¿cierto? La estamos incrementando en 0 unidades. Y eso es raro porque nosotros estamos diciendo, ojo, estamos ingresando una variable básica, una variable no básica a nuestra base, la estamos dejando de hacer 0, y aún así nuestra función objetivo sigue valiendo el mismo valor, la incrementamos en 0. Entonces, nosotros podemos decir que cuando el costo reducido de la variable no básica es de 0, significa que existen otras soluciones que dan el mismo valor para la función objetivo. ¿Por qué? Porque si incrementamos en 0 su valor. Entonces, hay otras soluciones del mismo valor para la función objetivo. Por lo que habrían múltiples soluciones óptimas, que fue lo que dijo la compañera Rosario. Entonces, dentro de esto, esto fue visto en clases, es un problema con infinitas soluciones óptimas. Y estos ustedes lo pueden ver mediante las curvas de nivel, y ustedes tienen la función objetivo, y esta función objetivo es el gradiente, va a ser paralelo a alguna de las restricciones, entonces les va a quedar una cantidad infinita de soluciones óptimas, o sea, cantidad infinita de soluciones óptimas, o bien por el método de los vértices. Te dicen dos vértices van a tener el mismo valor de la función objetivo, y a la vez este es el mejor valor que puede tener, por lo tanto, estos dos vértices son óptimos, y todos los puntos que estén entre medio de estos dos vértices también van a ser óptimos. Por ende, hay infinitas soluciones óptimas. O bien, lo pueden ver por el método simplex. Cuando hay costos reducidos negativos asociados a una variable no básica que sea igual a 0. Y eso. Bueno, y aquí, y aquí otra vez les dejé una interpretación para que la tengan anotada, que es, me da lo mismo la variable con costo reducido igual a 0 que entra a la base. A mí me da lo mismo, me da exactamente lo mismo si entra o no entra. Lo único que estaré haciendo será moverme de un vértice a otro por la misma arista, porque yo estoy diciendo ya, voy a entrar esta variable a la base, entonces ya no va a estar activa la restricción, y por ende voy a moverme de una arista a otro, y aún así esta función objetivo no va a cambiar, va a seguir siendo el mejor valor de la función objetivo. Y por ende va a tener infinitas soluciones óptimas. Entonces, ¿cuándo ustedes tienen infinitas soluciones? Cuando el costo reducido de una variable no básica es igual a 0.
O bien, si ustedes lo pueden ver, dos vértices, bla, 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 pero lo más simple, por eso se llama así, método simplex, es ver que el costo reducido asociado a alguna variable no básica es igual a 0. Súper. Y esa ha sido la auxiliar de hoy día. Ahí le dejé un glosario, pero más que nada es lo que hemos visto hoy día. Ya, voy a dejar de grabar para dudas y consultas.